Hola, buenas tardes. El día de hoy tenemos una plática con Luis Berra Rosas del Departamento de Masculinidades de la Secretaría para la Igualdad Sustantiva de Género. Les leeré un poco acerca de la semblanza que nuestro ponente ha realizado. Del 2012 al 2018 estudió la licenciatura en Lingüística y Literatura Hispánica en la UAP, tesista con seminarios optativos en Teoría Literaria Feminista, otoño 2015, escritoras hispanoamericanas del siglo XIX, en primavera 2016. Del 2018 al 2019 tuvo un diplomado de masculinidades, género, poder y política por el Instituto de Liderazgo Simón de Beauvoir. Fue ponente en aproximadamente 50 talleres de sensibilización para hombres en nuevas masculinidades a cargo del Instituto Poblano de la Mujer en conjunto con ODECIR AC. En este momento los voy a dejar con el ponente para que comencemos con la plática. Bienvenido, Luis Berra, y damos inicio, por favor. Hola, Scarlett, muchas gracias. Buen día a todos y todas que nos escuchan y muchísimas gracias por la invitación. Para mí siempre es un gusto poder estar aquí con ustedes y poder hablar un poquito sobre estas cosas. Debido a que es una plataforma de psicología y género y que muchas de las personas que nos estén viendo seguramente pues están estudiando psicología o alguna carrera afín, me gustaría trabajar el tema de masculinidades un poquito más vinculado a la parte académica, no propiamente de psicología, porque yo no estudié psicología, sino desde la parte de la literatura y sobre todo de las representaciones culturales, que son muy importantes. Les traigo aquí una presentación sobre los talleres que hemos dado con hombres, para que también vean cuál es el modelo que nosotros estamos siguiendo o más o menos cuál es la dinámica que nosotros estamos proponiendo para poder trabajar con hombres, y vamos a ir fusionando estas dos partes. La ponencia se llama Masculinidad es, con este afán de poder cuestionar qué es la masculinidad. Por ahí Pierre Bourdieu, que fue sociólogo y un autor bastante importante, mencionaba que el problema que tenemos nosotros los hombres como género es que al colocarnos como la norma y la única posibilidad frente a todas las diferencias o a toda la variedad de posibilidades en las personas que existe, nosotros los hombres siempre ocupamos el espacio de poder, el espacio central, y además nos asumimos como la norma. Por ahí los griegos, desde el inicio del pensamiento occidental, pensaban que las mujeres eran una especie de horno en donde se cocinaban los bebés. Y decían o afirmaban que si un bebé estaba bien cocido, pues le bajaban los genitales masculinos, ¿no? Los testículos y el pene. Y si el bebé no estaba bien cocido, pues entonces era una niña. Y sin embargo, el niño como tal no terminaba de cocerse hasta que tenía una barba prominente. Hasta ese momento era considerado hombre con derechos, con voz y voto en la polis, en la sociedad. Y es algo que hemos venido arrastrando a lo largo de la historia con esta idea del machismo, ¿no? El machismo no es más que pensar que los hombres estamos por encima de las mujeres o que tenemos una posición de mayor valía por sobre las mujeres. Y es algo que hemos venido arrastrando desde épocas bastante antiguas. Entonces Pierre Bourdieu nos dice que como nosotros nos colocamos en este espacio de poder, nunca tuvimos la necesidad de vernos en un espejo y definir lo que somos, ¿no? Definir lo que es la masculinidad, definir lo que significa ser hombre, y se ha perpetuado este único modelo a lo largo de toda la historia. Este hombre que es fuerte, el hombre que es caballeroso, que es ultraformal, que no manifiesta emociones, que es exitoso, tiene dinero y poder. Es la única manera, y ahí es cuando se habla de la caja de la masculinidad, porque hay características muy específicas para nosotros los hombres que tenemos que cumplir, o cosas que no tenemos o no podemos hacer para ser hombres o seguir siendo hombres dentro de nuestra sociedad. Entonces la idea es empezar a difundir esta idea de que no solamente existe un tipo de masculinidad, sino que existen muchas, de ahí que sea masculinidades, pero quisimos jugar ahí con la palabra para cuestionarnos, bueno, ¿qué es la masculinidad? Y la intención en los talleres siempre es hablar de violencia, sobre todo violencia machista o violencia que ejercemos los hombres, y sobre feminicidio en Puebla. En los talleres, siguiente diapositiva, porfa, en los talleres siempre me gusta iniciar como con este pequeño ejercicio para poder analizar en dónde
se origina la discriminación como tal, ¿no? Los seres humanos tenemos por ahí un vicio bastante extraño desde el principio del pensamiento humano, que tendemos a colocar el pensamiento en binario, es decir, en binomios. Siempre necesitamos una contraparte de algo para poder definirla. Como lo podemos ver en la pantalla, tenemos el día, la noche, arriba y abajo, bueno y malo, y en este caso tenemos masculino y femenino. Pareciera que incluso en la propia naturaleza, en el propio universo, existen estas dualidades, ¿no? Es decir, las diferencias existen, los opuestos existen, están ahí, el sol y la luna están ahí presentes y nos dan el día y la noche a lo largo de los movimientos de rotación y traslación que hace la Tierra. Y desde ahí se ha configurado como el pensamiento humano para separar las cosas en binomios o en dobletes, pero no solamente eso, sino privilegiar uno por encima del otro, ¿no? Jerarquizar. Entonces, siempre me gusta en los talleres mencionar como a manera de broma que cuál es positivo en día y noche, ¿no? Siempre los compañeros y las compañeras me contestan, no, pues el día, porque es más productivo, porque es el día, durante el día donde hacemos nuestras labores, y yo siempre hago la broma de que a menos que sea viernes, exactamente, el día es positivo, ¿no? Si es viernes nos gusta más la noche porque salimos de fiesta y echamos relajo. Siempre tratamos de hacer este tipo de ejercicios con las personas que están presentes, precisamente para fortalecer un poco la didáctica, cosa que ahorita con la pandemia se nos complica un poquito, porque ahorita no puedo ver quiénes están escuchándome, quiénes están al tanto, pero en la transmisión en vivo en Facebook, con todo gusto pueden poner dudas y comentarios en la publicación y trataremos de resolverlas. Entonces les mencionaba, están estas dicotomías y pareciera que todo lo que está del lado izquierdo, es decir, día, arriba, bueno, masculino, no solamente se coloca como una posibilidad, sino además como algo positivo, frente a lo que está del lado derecho que termina siendo negativo en el inconsciente colectivo, ¿no? En la forma de pensar de la mayoría de las personas, creemos que estar arriba es mucho mejor que estar abajo, sobre todo en jerarquías laborales, siempre aspiramos a llegar a un cargo más arriba, más elevado. En bueno y malo, pues claro, no hay como tanta distinción, pero también podemos hablar de la dicotomía, por ejemplo, entre blanco y negro. Cuando hablamos de blanco y de negro, también se ha polarizado el blanco como algo positivo, se ha colocado a lo largo de la historia como algo bueno, algo positivo, algo de mayor valor, muy relacionado con el espacio nocturno, que es oscuro, que es de noche, que es negro, y a los peligros que pueden haber en muchos espacios, ¿no? Esto viene desde la Edad Media hasta nuestros días, con este rechazo a la oscuridad y a lo negro en general. Pero eso ha traído como consecuencia un problema de racismo con el cual no hemos podido terminar. Es decir, recientemente tuvimos el caso de Floyd en Estados Unidos, que pues evidencia que tenemos un problema de racismo todavía muy, muy impregnado, donde un policía blanco asfixió a Floyd intentando arrestarlo, además sin ningún tipo de justificante. Lo mismo sucede para la situación con masculino y femenino. A lo largo de la historia hemos colocado lo masculino como algo positivo y lo femenino como algo negativo. Siempre me gusta aclarar aquí, y ojo, porque estamos hablando de lo masculino y lo femenino, más allá de los cuerpos. Si bien el objeto o el sujeto que representa lo masculino es el hombre con pene, con testículos, sí es muy importante para mí en la actualidad empezar a hablar de lo que es masculino y de lo que se considera femenino. Precisamente porque los roles sexuales, los estereotipos de género, incluso cómo nos asumimos, ha estado cambiando muchísimo. Pero sí viene una ola como de rechazo a lo masculino. No de rechazo quizás, sino de generar crítica o cuestionamiento sobre lo masculino, de manera que cualquier sujeto político del género masculino, que es hombre, se va a encontrar con diferentes topes que va a tener que ir reflexionando o analizando en su persona, cosa que me parece bastante positivo porque, regresando a Bourdieu, es algo que nunca hicimos. Entonces ahora lo estamos haciendo por presión, pero lo estamos haciendo. Y es un camino que apenas está iniciando. Para recordar un poco la cuestión teórica o la cuestión académica, los estudios de género de los varones y de los hombres, como lo dice Guillermo Núñez Noriega, que es un autor mexicano, él está en el Colmex,
y él ha estudiado el tema de género desde la salud desde hace bastante tiempo. Él menciona que los estudios de género de las masculinidades van a tener como objetivo principal no el estudio de los hombres como tal, ¿no? No vamos a hablar de hombres como tal, sino de todas esas situaciones, presiones sociales que hacen que los cuerpos masculinos ostenten un espacio de poder y que además tengan características muy estrictas y cuestionar cuál es la repercusión para estos sujetos. Pero no vamos a hablar precisamente de lo que hacen los hombres, piensan los hombres, quieren los hombres, sino todo lo que hay alrededor en el medio contextual que hace que los hombres seamos como somos, para empezar a desarticularlo, para poder empezar a generar cambios. Por eso es que les digo que es muy importante hablar en términos de masculino y femenino, más que de hombre y de mujer, porque si no seguimos perpetuando que hombres y mujeres tienen una separación abismal. Cuando efectivamente hay diferencias, hay cosas que nos separan a unos de otros, pero la idea es poder vivir en una armonía y en un estado de paz. Cuando hablamos de lo masculino, podemos hablar de que hay acciones, hay espacios, hay incluso acciones, actividades que se consideran masculinas, mientras hay otras que se consideran femeninas. Hace mucho tiempo, por ejemplo, el fútbol era un espacio altamente masculino, ¿no? Y demasiado masculinizado. Ahorita hablaremos un poco de eso. Mientras que maquillarse o tener el cabello largo o ponerse vestido era algo más femenino o feminizado. Entonces vamos a ir hablando, vamos a ir viendo cómo desde este espacio empezamos a poner los seres humanos en cajitas, a todos los seres, incluso animales, plantas, para poder clasificarlos. Pero eso trae consigo un ejercicio de discriminación. La siguiente diapositiva, por favor. De manera que estamos discriminando todo el tiempo. La palabra discriminar no es más que seleccionar o apartar unas cosas de otras. El problema con la discriminación actualmente es que estamos separando unos sujetos de otros y no estamos teniendo el mismo poder. Por eso es que siempre llevo esta tablita con las personas que están tomando el taller, muy indistintamente del nivel de estudio que tengan, para poder recalcar que el asunto del sexo tiene que ver únicamente con la biología, es decir, con aquellas funciones que nuestros órganos sexuales pueden o no pueden realizar, y que dentro de esto podemos separarnos como machos o hembras de una especie. Es muy interesante porque en muchos de los talleres, cuando hablamos con hombres sobre todo, sobre qué hace un hombre y una mujer no puede hacer, pues siempre los hombres nos quedamos como así, ¿no? Como, quién sabe, ¿no? Incluso nos dado cuenta que la cuestión biológica, a pesar de que es así se enseña en la escuela, queda un poquito borrada para nosotros los hombres, no queda bastante claro cuál es nuestra función reproductiva. Y eso puede describir bastante el hecho también de que la cuestión reproductiva o la cuestión del cuidado de los hijos, de los pequeños, siempre se le ha lanzado a las mujeres, como si fuera una cuestión femenina, como si eso solamente fuera de las mujeres. Mientras que el género, pues como ya saben muchos de ustedes, tiene que ver con lo social, tiene que ver únicamente con esta invención humana que hemos hecho gracias al lenguaje, gracias a la cultura, al arte y a todas las posibilidades que tenemos nosotros los seres humanos desde nuestra capacidad cognitiva, y desde ahí nos hemos diferenciado como hombres o como mujeres de una especie. Como ya saben, muchas cosas se le han pegado a estos atributos, de manera que hay cosas que no tienen que ver con la genitalidad o con las funciones reproductivas, pero que seguimos manteniendo para considerarnos hombres o mujeres, como el hecho de la falda, el pantalón, el cabello largo, el cabello corto, el maquillarse o no maquillarse, se siguen manteniendo en los cuerpos para clasificarlos u ordenarlos en algún momento. El gran problema con esto, si se dan cuenta, en el centro tenemos un círculo de poder. En este diplomado que se comenta que tuve la oportunidad de tomar en Simone de Beauvoir, nos hablaban de que la masculinidad tiene una relación muy fuerte con el poder, pero con este poder entendido como el sometimiento de los otros. Lamentablemente se ha perdido mucho esta idea de poder que tienen muchos pueblos originarios, como esta capacidad que tenemos los seres humanos para hacer cosas. Es decir, el poder deberíamos de empezar a redireccionarlo hacia esta idea de que yo tengo la capacidad o el poder para hacer o no hacer cosas. Mientras que el capitalismo y el mundo occidental, gracias con la globalización también, nos ha traído como consecuencia la idea del poder como el someter, como la idea de poder desde un asunto de
poder sobre los demás. Y en ese espacio central es donde nos hemos colocado los hombres a lo largo de toda la historia. Un maestro en mi carrera de filosofía y letras, que admiro mucho y quiero mucho, nos hablaba de que hay 5 características para que un cuerpo, independientemente de su género, por ahora, ocupe un espacio de poder. Podemos pensar en un espacio de poder totalitario y central, como puede ser el presidente de algún país. Pensemos, por ejemplo, en el presidente de Estados Unidos o el presidente de México. Y hay 5 características que siempre se repiten para que un sujeto esté en este poder central. Y la primera, pues, es que sea hombre, ¿no? A lo largo de toda la historia hemos tenido siempre representantes políticos y gente que ostenta el poder y que en su mayoría son hombres. Hasta el día de hoy estamos viendo a mujeres que se están incorporando a este espacio, pero aún con muchas desigualdades y mucha violencia de por medio. La siguiente característica es que el sujeto sea heterosexual. Por ahí ustedes también ya tienen en cuenta la heterosexualidad obligatoria, que es algo que plantea el feminismo desde hace bastante tiempo, donde pareciera que solamente existe la posibilidad de ser heterosexual y todas las demás posibilidades se quedan en la invisibilidad, de manera que no hay ni siquiera representaciones culturales, que es de lo que vamos a hablar un poquito hoy, que visibilicen otras alternativas afectivas o sexuales. La tercera característica tiene que ver mucho con la cuestión económica, y ahí es donde vamos a hablar un poco de clasismo. Tiene que ver con que el sujeto que ostenta poder normalmente económicamente está muy bien, es dueño de empresas, dueño de terrenos, dueño de hoteles, y vamos en México con esta idea de que un presidente rico no va a robar. Ya nos hemos dado cuenta de que es un mito, pero es algo que se repite constantemente, y por eso es que tenemos una onda clasista bastante importante, unida a la onda racista, ¿no? Que es la cuarta característica. En su mayoría, todos los presidentes y todas las personas que ocupan un puesto de poder son blancos. Y sabemos muy bien que en México, aparte la repartición del dinero, del capital, se concentra en muy pocas manos, y esas manos son de raza blanca o de raza aria. Es algo que hemos visto que se va repitiendo. La última característica tiene que ver con que el sujeto sea religioso. Todavía nos importa mucho la religión o el catolicismo o el cristianismo, no con el afán de criticar a los creyentes y a las creyentes, porque al final la religión también es un derecho, sino más bien entender que políticamente hay grupos religiosos que han tenido mucho poder y que actualmente viene una oleada también bastante fuerte de un poder cristiano, o sea, de movimientos cristianos. Ya lo vimos en el golpe de Estado que hubo en el sur del continente, en diferentes países del sur también está relacionándose mucho el poder de grupos cristianos o protestantes con la política. Incluso en Guatemala tuvimos el caso reciente de que un grupo de cristianos le prendió fuego a un sacerdote de un pueblo originario en Guatemala, le quitaron la vida, llamándolo brujo y diferentes cosas. Entonces nos vamos dando cuenta, y ustedes van a ir viendo también desde su ejercicio, desde su estudio, desde su profesión, cómo esta oleada va hacia el norte. La propia llegada de Donald Trump representa una alternativa o una grieta para que la religión se cuele, lo mismo con Bolsonaro en Brasil. Entonces tenemos por ahí que estar muy alertas con lo que está pasando con la religión. Pero para no desviarnos demasiado del tema, hay otras 2 características que desde el departamento sumamos a estos cuerpos que ocupan el poder. Otra de ellas es que el sujeto sea casado. Viene también por ahí una crítica muy fuerte a la monogamia, al matrimonio y a toda esta institución del amor que se ha construido. De hecho, me parece que tendremos un taller o una plática aquí con ustedes sobre amor romántico, también sobre pornografía. Pero nos damos cuenta de que todavía nos importa mucho la situación marital de los demás. Todavía nos estamos metiendo mucho en la cama de las otras personas para ver qué están haciendo, ¿no? A tal grado que en la actualidad los presidentes incluso se han inventado matrimonios para poder ocupar un espacio de poder. Lo tuvimos muy, muy presente en Puebla, lo tuvimos muy presente a nivel república en los sexenios pasados, donde el matrimonio es algo que pesa mucho. Y la siguiente característica que siempre me gusta agregar tiene que ver con la discapacidad. Es decir, estos cuerpos que están ocupando el poder normalmente no presentan ningún tipo de discapacidad, ni visual, ni auditiva o motriz, y eso nos vuelve a colocar en la jerarquía corporal actual, que es un poquito de lo que habla Judith Butler,
con cuerpos que importan. Hay unos cuerpos que importan más que otros. Y estamos dejando todavía la parte representativa de la discapacidad fuera del inconsciente colectivo. De ahí que todos estos sujetos se colocan en el centro o nos colocamos en el centro del poder y todas las demás posibilidades se abren círculos concéntricos, alejándose cada vez más del espacio de poder. El gran problema es que también se alejan de espacios de salud mental, de salud física, de escuela, en niveles de estudio, los privilegios que podemos tener, tanto económicos, y en fin, un montón de desigualdades que se siguen enmarcando el día de hoy y que tienen que ver con muchas cosas, no solamente con el género, sino más allá también del género. Por eso está el siguiente video que me gusta compartir con el grupo y que me gustaría compartir con ustedes. Hay varios videos, pero algunos solamente se los voy a narrar para que ustedes los busquen. Pero sí me gustaría que podamos ver es de una campaña danesa, más bien es un comercial danés sobre la discriminación. Vamos a verlo. Creo que no se escucha muy bien y se traba un poquito. Si no, mejor regresamos a las diapositivas si se puede y nada más les dejamos aquí el video para que ustedes lo busquen. Se llama el video danés que nos recuerda lo fácil que es encasillar a las personas. Ahorita el internet y los medios digitales nos dificultan un poquito como la transmisión de estas cosas así en real, pero me gustaría también hablarles de otras cosas. El video se los dejo ahí a consideración para que lo busquen. Y en realidad lo que hacen es un experimento social. Llaman a muchas personas y van haciendo preguntas, como quién se asume bisexual, quién se asume heterosexual, quién fue buleador en algún momento, quién fue buleado en algún momento en su clase. Y se dan cuenta cómo hay grupos de personas bien marcados, por ejemplo, hay un grupo de enfermeras, hay un grupo de hombres muy musculosos que se ve que van al gym, y así grupos como muy marcados y terminan todos revolviéndose y mezclándose porque hay cosas que nos hermanan. Y creo que es ahí donde quiero detenerme un poquito, también en lo que habla un poquito Judith Butler sobre la precariedad y la precariedad. Sobre todo ahora estamos en un espacio de contingencia donde nos hemos dado cuenta todos los seres humanos que somos vulnerables, ¿no? Que somos efímeros, que tenemos una vulnerabilidad frente a la pandemia, frente al caos, frente a la crisis económica también que se está viviendo. Y lo que propone Butler un poquito desde su texto es que nos vayamos hermanando desde ahí, que los seres humanos nos hermanemos desde la vulnerabilidad en lugar de generar distinciones o separaciones entre unos y otros. Yo creo que eso es muy importante, sobre todo ahora en el periodo de contingencia, donde sería muy bueno poder hermanarnos en echarle la mano a las personas que están cerca de nosotros, entendiendo que todos nosotros y todas nosotras somos vulnerables y somos objeto de riesgo en cualquier momento. Claro, hay distinciones. Los hombres no vivimos la misma vulnerabilidad que viven algunos otros cuerpos, como son las mujeres, el colectivo LGBT, personas con discapacidad, pero también desdibujar un poquito esta línea del oprimido también ayudará a que los sujetos que se han visto vulnerables puedan resurgir o estar más fuertes. La siguiente diapositiva, por favor. Cuando hablamos de masculinidades, y aquí ya es donde entro en tema de manera más dura, tenemos que hablar de estas cosas que pasan en el contexto y que generan en los cuerpos afectaciones. Por eso yo traigo siempre estadísticas del INEGI para poder ver de qué nos estamos muriendo hombres y mujeres y en qué rangos de edad. Y eso me permite a mí entender en dónde tenemos que incidir con mayor fuerza, con mayor interés en políticas públicas y en talleres y todas estas cosas para poder contrarrestar un poquito de las causas de muerte a nivel global. Si se dan cuenta, en el rango de 15 a 24 años, tenemos un problema de accidentes de tráfico que se coloca en primer lugar, tanto en hombres como en mujeres. Y en el caso de 25 a 34 años, que es la tablita que está abajo, accidentes de tráfico pasan a segundo lugar. Esto parecería que está un poquito alejado del género,
pero ampliando un poquito la lupa nos podemos dar cuenta que en realidad quienes están chocando más en accidentes fatales somos nosotros los hombres. Hace ratito les hablaba de espacios masculinizados. Bien, el espacio del carro a lo largo de la historia ha sido altamente masculino, ¿no? Se ha masculinizado demasiado. Ustedes hagan el ejercicio de buscar en YouTube comerciales de vehículos, de carros, y se van a dar cuenta que en su mayoría el personaje principal, y es ahí donde están las representaciones culturales, es un hombre exitoso, normalmente delgado, con barba, blanco, que se sube al carro para disfrutar de él. Difícilmente vemos en los comerciales que está dirigido hacia las mujeres. Y en frases, yo estudié lingüística y literatura, en frases podemos reconocer cómo esta discriminación o esta violencia de género se perpetúa desde el propio lenguaje. Cuando decimos, alguien se equivoca a la hora de manejar y decimos, seguro es vieja, por eso se equivocó, no sabe manejar. O cuando decimos, o utilizamos lo femenino en general para insultar a otros masculinos. Cuando les decimos, pareces niña, pareces vieja, lloras como mujer, en fin. Entonces, eso nos recuerda que seguimos en este limbo entre el hombre superior a la mujer. Seguimos pensando eso. Sucede lo mismo con el espacio vehicular. Es decir, en una casa donde hay un adolescente de 17 y una adolescente de 18, normalmente a quien le van a soltar las llaves del carro es al chico. Independientemente de que tome, independientemente de que se vaya de fiesta, de que se ponga en riesgo, de que maneje a alta velocidad, el inconsciente colectivo nos dice que los hombres son mejores para el vehículo. Incluso el momento de aprender a manejar, no me dejarán mentir muchas compañeras, que los hombres tendemos a ser muy violentos para enseñar a manejar, ¿no? Tendemos a gritar, a decir que no saben, a poner bajo presión a la otra persona, en lugar de facilitar el uso del vehículo para las mujeres. Y si podemos pasar a la siguiente diapositiva, y ahorita nos regresamos, tengo estadísticas también sobre las causas de muerte en accidentes de tráfico. Ahí más o menos se puede ver cómo de un total de 8,705 casos donde hubo al menos un fallecido, desglosan por género la responsabilidad de quien cometió el accidente. Y nos damos cuenta que hubo un total de 1,235 que se fugaron y no sabemos si son hombres o son mujeres. Hay un total de 6,411 hombres, mientras que hay un total de 1,059 mujeres. Si se dan cuenta, aunque sumemos las personas que se fugaron con las mujeres, la diferencia por lo menos es de 4,000 personas entre hombres y mujeres, quienes causaron el accidente fatal. Y por supuesto, los hombres no estamos chocando contra la pared, no estamos chocando solos, estamos chocando bajo influjo de alcohol o drogas, acompañados de amigos y amigas, de familiares, chocamos contra otras familias, y es ahí donde se ve reflejado este problema. De ahí que una de las principales problemáticas a atender dentro del trabajo de masculinidades, desde mi percepción, es la relación del hombre con el vehículo. Cómo nos relacionamos con los vehículos. Incluso hay toda una jerarquía y toda una gama de vehículos que están destinados para tal cual fin o para tal cual tipo de hombre, que también es muy interesante analizar. En Puebla tuvimos el caso apenas este año, y ya ha habido varios casos de personas que son atropelladas también por choferes de camiones o por conductores que terminan teniendo actitudes imprudentes. Y esto va muy relacionado con cómo nosotros los hombres nos construimos en el espacio vehicular con la idea de ser temerarios, de ser muy rápido, de ir muy rápido, de romper las reglas. Incluso el acoso sexual callejero está perpetuado por el uso del vehículo. Muchas compañeras han reportado que desde muy jóvenes, cuando iban en secundaria, incluso en primaria, muchos hombres se paraban o se detenían en el carro para chiflarles, abrirles la puerta, mostrarles los genitales, en fin. Entonces el espacio vehicular, además de que es un espacio capitalista, hoy por hoy se fabrican al día más carros que bebés que nacen, por ejemplo, y que tenemos que ir renunciando al espacio vehicular, es también un espacio de violencia. De ahí que me parezca muy importante que una de las primeras labores que tiene que hacer el estudio de masculinidades es profundizar en la relación del hombre y del vehículo. Si es posible, nos regresamos a la diapositiva anterior
Y veremos cómo también dentro del espacio vehicular también se pueden fomentar el uso de violencia o de agresiones. Si se dan cuenta, para los hombres de esta edad, de 15 a 24 años, tenemos el problema de agresiones, y para las mujeres del mismo edad está en tercer lugar. Mientras que en el rango de 25 a 34 años, los hombres estamos muriendo como principal causa de muerte en agresiones y las mujeres siguen en tercer lugar. ¿Qué sucede? Esto es algo que ya se ha hablado mucho, pero los hombres estamos muriendo a manos de otros hombres, en espacios de violencia, en riñas o peleas, incluso en peleas que terminan en accidente y se muere el sujeto que fue agredido o el que estaba agrediendo, mientras las mujeres están muriendo a manos de otros hombres también en espacios de violencia. Ahorita vamos a hablar un poco del tema del feminicidio para poder esclarecer esta situación, que es algo que a nosotros los hombres no nos pasa. Es decir, nosotros no estamos muriendo en nuestras casas a manos de personas que nos quieren o dicen querernos. No estamos muriendo de las mismas maneras ni las mismas formas, pero sí estamos muriendo por agresiones. Y esa es la segunda causa que tendríamos que abordar también los hombres desde el estudio de las masculinidades, sobre cómo los hombres nos estamos matando entre nosotros y además estamos matando a la otra mitad de la población. Y relacionándolo con el espacio vehicular, en 2017 en Puebla yo al menos fui testigo de 3 casos, 2 por notas periodísticas, 1 porque me tocó ver el accidente en la calle, pero siempre se repite esta situación de que hay hombres que se están peleando en el espacio vehicular. Uno ya se le cerró al otro y se molestó, le mentó a la madre, le prendió las luces, etc. Eso nunca falta en el espacio vehicular. El problema es que en 2017, por Juan de Palafox y Mendoza, precisamente por donde está o estaba psicología, no recuerdo si ya se regresaron para allá, un sujeto se venía peleando con otro, llega un semáforo, el chico de atrás se baja con un arma para amedrentar al de enfrente, y resulta que el de enfrente también está armado, saca el arma primero y mata al anterior. Cambia el semáforo, arranca su carro y se va sin ningún problema. Este caso les comento que yo fui testigo de 3 ocasiones. En rumbo a Matamoros íbamos a ir a nadar unos amigos y yo, y nos encontramos con un tráiler atravesado. Resulta que se bajó un chofer de un coche a dispararle al trailero y lo mató. Pues así se han repetido muchísimos casos, muchos casos de accidente, más bien de agresiones o violencia desde el espacio vehicular. Y fuera del espacio vehicular también se repiten muchísimos casos. De ahí que una de las cosas que tenemos que ir analizando en el estudio de masculinidades es la relación de los hombres con las armas y la relación de los hombres con las agresiones o las violencias. Cómo nosotros los hombres desde muy pequeños nos socializamos en el uso de armas, en juguetes, en videojuegos, en canciones, en representaciones culturales generales. No censurándolo todo, pero sí teniendo en cuenta que no hay un discurso que esclarezca lo que está pasando detrás. Vemos narcoseries al por mayor, un montón de contenido en Televisa y en diferentes empresas de televisión que están reproduciendo esta violencia simbólica y generando estos estereotipos. Entonces, ahorita al final, bueno, acabando esto de las estadísticas, les comparto un video sobre accidentes de tráfico, donde una campaña en Nueva Zelanda recientemente salió, bueno, no tan recientemente salió a la luz, donde el gobierno de Nueva Zelanda está preocupado precisamente por estas cuestiones de accidentes de tráfico, y yo creo que sí lo están viendo con una perspectiva de género, porque todos los personajes son varones. Es muy interesante cómo en este pequeño video, este pequeño cortometraje, todos los personajes principales son varones. Eso me hace pensar que están haciendo un ejercicio con perspectiva de género. La tercera causa de muerte para hombres jóvenes de 15 a 24 años tiene que ver con lesiones autoinfligidas intencionalmente, es decir, con suicidio. Esto no quiere decir que los hombres, bueno, en estadísticas los hombres nos suicidamos más. Además, conseguimos un suicidio con muchos menos intentos de que las mujeres tienden a hacerlo. Sin embargo, las mujeres tienden a intentar más veces el suicidio sin conseguirlo. Esto nos habla del tercer punto que me parece importante trabajar en tema de masculinidades, y es la relación de los hombres con nuestro cuerpo. El hecho de que nosotros podamos culminar un suicidio mucho más rápido nos habla de que la relación con el cuerpo está desapegada.
Hay muchos autores que hablan por ahí, creo que está, no recuerdo el apellido, Kaiser, creo que se apellida, que habla de que la relación de los hombres con su cuerpo tiende a ser una relación desapegada. Nosotros los hombres vemos nuestro cuerpo como una especie de máquina o vehículo que nos transporta, que nos lleva de un lado para otro. Y desde muy pequeños se nos presenta la idea de que no tenemos que llorar, de que si tenemos alguna lesión o alguna lesión, algún accidente, nos aguantemos, ¿no? Y no vayamos al médico. Lo mismo sucede con los suicidios, es decir, pueden cometerse con mayor violencia porque tenemos una relación con el cuerpo bastante desapegada. Mientras que a las mujeres se les socializa la idea de cuidar de su cuerpo, de cuidar de sí mismas, de que si hay algún raspón, algún bretón o algo se atienda. Y a nosotros pues se nos deja volando, sobre todo con esta idea de la hombría, ¿no? Hombre es el que se aguanta, hombre es el que no llora, hombre es el que no va al médico, el que todo lo puede, todo lo aguanta. Entonces, ese es otro de los puntos que podríamos hablar y que se repite en el rango de 25 a 34 años, cuando para los hombres tenemos problemas del corazón más jóvenes que las mujeres. Nuevamente, tiene que ver con mala alimentación, exceso de trabajo, con esta idea de ser proveedores, no manifestar emociones. Perdón, uno de los problemas que tenemos también los hombres es que no manifestamos emociones de manera abierta. Se nos enseña que todo lo tenemos que transmitir desde el enojo. Entonces, si debo dinero porque tengo algún problema, me enojo. Si me pongo triste porque mi pareja me dijo algo que no me gustó, me enojo. Y siempre estamos devolviendo todo desde el enojo. Y tenemos que aprender realmente a reconectarnos con nuestro cuerpo y con nuestra mente también. Si se dan cuenta, para el rango de menor edad, para las mujeres de 15 a 24, en segundo lugar están leucemias. Esto me parece que sí tiene que ver más con una cuestión biológica, pero siempre me gusta resaltar desde las representaciones culturales precisamente estas películas que han abundado mucho de las chicas que están con un problema de leucemia o con alguna enfermedad terminal, que son muy jóvenes y se enamoran del tipo malo y lo transforman en bueno. Eh, Nuevamente, cómo estas representaciones culturales o la industria del cine también se agarra de estos elementos para poder vender y transmitir cosas. Ya para 25 a 34 años surge un tema muy importante también para hablar entre nosotros, que tiene que ver con los tumores malignos, específicamente del cuello uterino y cáncer de mama en mujeres. Es la principal causa de muerte. Aquí, aunque no pareciera, también tenemos una responsabilidad los hombres y tiene que ver con el uso de preservativo y con el uso de protección y cuidados a la hora de tener relaciones sexuales. Yo espero que la mayoría lo sepa, pero el cáncer de cuello uterino en las mujeres es fruto del VPH, del virus del papiloma humano. Y nosotros los hombres también podemos contraer el virus del papiloma humano, solamente que nosotros somos asintomáticos. Es decir, nunca manifestamos síntomas. Hay casos donde sí se puede manifestar algún síntoma, pero son los menos. El gran problema es que nosotros somos portadores, es decir, si yo tengo relaciones sexuales con diferentes parejas, puedo estar transmitiendo el virus del VPH incluso sin saberlo. De ahí que sea muy importante el uso de preservativo. Y algo que se suma y que también es necesario cuestionar desde el tema de las masculinidades son todas estas presiones que nosotros los hombres ejercemos para tener relaciones sexuales sin condón o sin preservativo, para darle a las mujeres la responsabilidad del cuidado o de la planificación familiar, un montón de cosas que están ahí metidas y que predomina en las ITS, en las infecciones de transmisión sexual. No recuerdo ahorita el porcentaje, pero me parece que es un 80 o 90% de las mujeres que viven con VIH han reportado que adquirieron el virus por parte de parejas estables, es decir, por parte de sus esposos que tuvieron relaciones fuera del matrimonio y además de la infidelidad, pues fue una situación sin cuidado y llevan el virus a casa y las mujeres terminan contrayendo estas infecciones. Entonces es muy importante también hablar sobre el ejercicio de la sexualidad de nosotros los hombres. Lo veremos un poquito a detalle en la plática de historia de la pornografía. Mientras me gustaría a ver si podemos poner en pantalla el video de Nueva Zelanda de los carros que comenté, para que lo puedan guardar y registrar por ahí, para que lo vean si es que ahorita no se reproduce muy bien.
Eh, Estamos tratando desde la Secretaría, yo tengo toda la esperanza, ojalá se pueda, de lanzar esta campaña que se llame Seguro es hombre o Maneja Seguro, tomando en cuenta que nosotros los hombres tendemos a decir seguro es mujer, seguro es vieja, poder apropiarnos de este término y decir seguro es hombre, pero redefinir la idea del seguro, ¿no? De seguridad. Entonces vamos a verlo, a ver si se puede. Con que lo pongan en YouTube como campaña de accidentes de tráfico Nueva Zelanda, les va a salir. Y son dos carros que se encuentran, no se preocupen, me parece que ahorita no está cargando, nuevamente el internet de repente se satura, pero ustedes lo pueden buscar en YouTube así como Seguro es hombre, o igual en los comentarios podemos poner la liga de YouTube para que lo puedan encontrar. Es un video súper corto y nuevamente los personajes todos son masculinos. Eso es algo bien interesante analizar dentro de las representaciones culturales. La siguiente diapositiva, por favor. En esto que sigue me voy a ir un poquito más lento porque yo tengo la certeza de que ustedes ya saben mucho más respecto al tema. Esto sí es propiamente de psicología, que tiene que ver con el ciclo de la violencia, ¿no? Es decir, es muy importante mencionarnos a nosotros los hombres cómo, sobre todo en México, se generan estos círculos de violencia donde hay una acumulación de tensión. Tenemos que entender que en todas las relaciones humanas, es decir, en las familiares, laborales, compañeros de escuela, en el camión, en todas las relaciones, en todas las interacciones humanas, en algún momento va a haber una acumulación de tensión, ya sea porque mi vecino me tira la basura o porque mi compañero de clases me quita mis cosas, mis lapiceros y no me los devuelve, etcétera. Puede haber una acumulación de tensión. Un problema que tenemos en México es que no sabemos resolver esta tensión de una manera no violenta. Tenemos toda esta carga de la independencia, la revolución y todo este ejercicio del macho, hombre, fuerte, que todo lo devuelve desde una agresión. Entonces, sobre todo en las relaciones de pareja, cuando hay algo que no me gusta, tiendo a devolverlo con violencia en lugar de sentarme a platicar y resolver el problema. Siempre pongo de ejemplo que yo voy a ver a mi novia, por decir algo, a las 8 de la noche y ella siempre llega a 8:30, ¿no? Y yo estoy esperando ahí media hora. En lugar de sentarme con ella y decirle, oye, pues, ¿qué te parece si nos vemos 8:30? Así ya no hay problema, no nos esperamos ni nada y todo bien. No, pues a lo mejor aplico la ley del hielo, o no le hablo, o la trato mal, o estoy de cara, estoy enojado, no le digo nada, ¿no? Entonces tenemos muy normalizado dentro de la relación de pareja resolver o intentar resolver los problemas porque en realidad no se resuelven desde ahí, desde la violencia, desde el enojo. Y después de una agresión fuerte, de una violencia fuerte, lo que tiende a suceder con las parejas, pues es que se separan un rato, porque están molestas, porque no se quieren ver, etcétera. Y es lo que en psicología se ha llamado como la luna de miel, que es este espacio donde el agresor regresa con flores, chocolates, promesas de amor y de cambio. Normalmente la otra persona acepta o accede y viven un espacio muy bonito en la relación, ¿no? Incluso se ha comprobado que muchas parejas recurren a este espacio de violencia para poder tener relaciones sexuales, porque ya se han habituado a que después de la pelea viene la calma y después de la pelea viene la luna de miel. Entonces es algo que se tiende a repetir. Por eso es muy importante que sobre todo como profesionales nunca culpabilicemos a la persona que está viviendo violencia o la responsabilicemos a ella nada más por la violencia que está viviendo. Tampoco es válido decir, pues ya déjalo, ya salte de la relación, ya quítate de ahí, porque en realidad salir de una relación violenta puede ser muy difícil, puede tener una complicación muy fuerte. Entonces, más bien se trata de acompañar a las personas que estén viviendo algún tipo de violencia y aconsejar o guiar de la manera más positiva posible. Pero entendiendo que si le decimos a la persona, pues ya déjalo, ya te dije, o estás viendo cómo es y no lo dejas, lo único que vamos a conseguir es que la persona ya no nos cuente nada y regrese a vivir el ciclo de violencia en privado y se siga repitiendo este problema. Por eso, en la siguiente diapositiva tenemos algunas imágenes en torno al violentómetro, y yo creo que eso es algo que también ya conocen ustedes, que tampoco quiero profundizar demasiado, pero entender que las relaciones desde un inicio, desde un primer momento, pueden dar muestras o señales de violencia, y si nosotros no somos capaces de ponerle un alto,
tanto a la violencia que ejercemos como a la violencia que podemos padecer, la situación va a ir creciendo. Y la violencia puede ir desde ignorar, agredir jugando o poner un apodo o algo así, hasta amenazar de muerte, forzar una relación sexual, amenazar con objetos o armas, que ya es el punto más alto y de mayor riesgo dentro de una relación de pareja. Entonces es muy preciso estar muy atento a esta herramienta del violentómetro para poder saber en la relación en qué punto me encuentro y qué necesito hacer para contrarrestar los males. En la siguiente diapositiva, por favor, hay una estadística por ahí ya un poquito viejita de 2018, si no me acuerdo, 2017, que es un infográfico pequeñito sobre qué sucede cada 4 horas en México. Tenemos que hay 17 millones de horas vistas en Netflix, 720 millones de videos en Snapchat, 576 millones de preguntas a Google, y en México está sucediendo un feminicidio cada 4 horas. Ahora la cifra me parece que ha aumentado un poco, pero eso nos habla de que al día hay 6 mujeres privadas de su vida en un feminicidio. Y recordar las características de un feminicidio. Se tipifica por primera vez gracias al caso del campo algodonero en el estado de Monterrey, si no me acuerdo, Juárez, en Ciudad Juárez, con las llamadas muertas de Juárez en su época, y se dieron cuenta de que en diferentes espacios, terrenos o construcciones hallaban cuerpos de mujeres víctimas de feminicidio. Para ese entonces no se había catalogado todavía el término de feminicidio, hasta que analizaron los casos y descubrieron que no era en realidad un asesino en serie que estuviera matando a muchas mujeres, sino que eran los esposos o las parejas de estas mujeres quienes le quitaban la vida y se deshacían del cuerpo. Entonces, una de las principales características para hablar de feminicidio es que están muriendo a manos de personas cercanas. La siguiente, que están muriendo en sitios de confianza. Es decir, el novio, el esposo le dice, vente, vamos al motel a platicar para arreglar el problema, y es donde se perpetúa el crimen. Y la última característica es que hay una razón de género, ¿no? Principalmente las mujeres, cuando no hacen lo que socialmente se les impone, son víctimas de violencia. Y ahí viene todo este discurso tan negativo que hemos tenido, como el hecho de que no salgan a ciertas horas, que no salgan solas, que no se vistan de cierta manera, porque las seguimos responsabilizando a ellas de la violencia que viven. Entonces, en este caso, hay muchos casos donde la chica estaba embarazada y no quería tener al bebé y el sujeto decide asesinarla, o viceversa, sí quería tener el bebé, pero el sujeto no quería ser papá y decide asesinarla, y así un montón de casos. Esto es como el taller o la sesión de plática en general, o muy a grosso modo, que tenemos para los hombres desde el departamento, pero de lo que yo quiero hablarles a ustedes un poquitito más es sobre las representaciones culturales. Ya les recomendé este video de Nueva Zelanda, donde está una representación cultural del problema de los hombres relacionado al vehículo. Y está la campaña de Avon de Cambia el Trato. Por ahí, si ponemos la diapositiva 12, solamente se va a ver la pantalla. Pero si ustedes ponen en Google Cambia el Trato, es una campaña que se hizo en Chile y me parece fenomenal. Es de las mejores campañas que han habido. Nuevamente, los personajes principales son hombres. Todos ellos son hombres y son hombres hablando con hombres sobre estos temas, que es otra de las cosas muy importantes dentro del tema de masculinidades, que nosotros entre hombres renunciemos al silencio cómplice, que nosotros como hombres renunciemos a solapar a nuestros compadres, a nuestros amigos de la violencia que están ejerciendo. Y así hay muchísimos videos. Bueno, de Cambia el Trato me parece que son 5, donde se habla de violencia digital, la violencia que se ejerce a través de los celulares y del internet. En donde se habla de un hijo hablándole a un papá sobre la violencia que ha cometido a lo largo de los años. Está el video de acoso sexual callejero, que también es muy importante. Y pues así hay varios desde esta campaña que les recomiendo mucho. Hay otro por ahí que se llama El orden de las cosas, que también es un cortometraje que les recomiendo mucho, mucho. A mí no me gusta mucho porque tiende a revictimizar un poquito a la mujer. Es decir, el papel de la mujer no habla,
está totalmente callado, está metido en un espacio de violencia constantemente. Sin embargo, al final hay una reivindicación y una crítica hacia el matrimonio, y además lo que sucede con los personajes masculinos me parece increíble. Cómo metaforizan esta situación del machismo en los personajes masculinos. Hay un símbolo por ahí del cinturón y el deseo del hombre de tener el cinturón todo el tiempo y de ser quien controla la relación todo el tiempo. Entonces yo creo que les puede servir mucho. Otra de las representaciones culturales interesantes a analizar, seguramente alguien por ahí vio la serie de Annie with an E, no soy muy malo con el inglés, pero es Annie con I, o con E, mejor dicho, que está en Netflix. Es una representación cultural muy buena, sobre todo para las mujeres, porque los personajes principales son femeninos, hay muchas críticas hacia lo masculino, pero es muy interesante analizar a los personajes masculinos. ¿Qué sucede con Matthew, por ejemplo, que es el papá adoptivo de Annie? Cómo se comporta, cuáles son sus miedos, sus angustias, cómo se está comportando y desarrollando él, cómo se construyó como sujeto. Lo mismo con Jerry, que es el niño que trabaja con ellos, lo mismo con Gilbert, que es otro de los personajes que sí me parece que está un poquito romantizado y que sí reincorpora la idea del amor romántico, pero que es muy interesante la propuesta que están haciendo. Entonces, cuando hablamos de representaciones culturales, precisamente estamos hablando de todas esas representaciones, películas, discursos, textos que se están generando de manera masiva y que están perpetuando modelos masculinos. Realmente los modelos masculinos que tenemos nosotros para seguir son muy pocos. Es decir, las mujeres, gracias al movimiento feminista, han generado íconos, modelos a seguir femeninos bastante buenos, bastante interesantes, pero es algo que nosotros los hombres todavía no hemos pulido al 100% y que tenemos que ir repensándola un poco sobre lo que está sucediendo con la representación cultural por parte de los hombres. Por favor, la siguiente. Esta ya es como mucho más sencilla, donde hablamos de que en realidad lo que tenemos que hacer nosotros los hombres dentro de este movimiento, pues en primer lugar es hacer un compromiso con nosotros mismos para poder identificar bien lo que nos está pasando. Nuevamente, tener en cuenta que el machismo, más allá de un insulto, porque ahorita todo el mundo lo está viendo como un insulto si me dicen machista, qué bueno que se vea con insulto porque me invita a reflexionar, pero más bien el machismo es una cuestión que nos está cobijando a todos y a todas a nivel global. Es decir, nosotros nacimos en un espacio donde el sujeto masculino o lo masculino ha estado por encima de lo femenino durante mucho tiempo. Entonces, realmente no hay sujetos que estén fuera, sujetos que puedan decir, no, yo no soy machista, ¿no? Que eso es algo que me gusta mucho criticar con el tema de la deconstrucción, porque la deconstrucción la plantea Derrida en el psicoanálisis como una forma de tomar un objeto de pensamiento, poder desmembrarlo en todas sus partes, entenderlo, analizarlo, para reconstruirlo en algo diferente. Entonces, en realidad lo que se deconstruye es el pensamiento, no los cuerpos, es decir, los hombres no nos deconstruimos. En colectivo, toda la sociedad estamos tratando de deconstruir el pensamiento machista, pero es falso esto de que hay hombres ya deconstruidos. Por eso no me gusta mucho el término de nuevas masculinidades, porque nos hace pensar que hay hombres viejos y hombres nuevos. Y estos hombres que se asumen o nos llegamos a asumir como nuevos hombres, podría parecer que estamos muy alejados del machismo. Y eso nos daría el voz y el voto de poder señalar los machismos de otros hombres. Cuando en realidad el trabajo dentro de las masculinidades va a ser señalar nuestros propios machismos para poder cambiar nuestra propia forma de ser y no entrarle al compadrazgo con otros amigos o con otros hombres sobre los diferentes tipos de violencia que se pueden generar. Más allá de generar un modelo de hombre nuevo o deconstruido, eso es algo que me hace bastante ruido actualmente, porque vamos a deconstruir el pensamiento, vamos a deconstruir lo que nosotros pensamos que significa ser hombre, más no a los hombres actualmente. Yo me atrevo a decir que van a pasar muchos años antes de que realmente veamos el ejercicio de la masculinidad bastante desligado del machismo. Eso es algo que está ahí por verse.
Dentro de las representaciones culturales también es importante mencionar como todas estas series, películas que están pretendiendo o colocando a los sujetos masculinos en espacios que no le correspondían anteriormente. Por ahí les recomiendo también la serie de Easy, que es fácil en inglés, donde hay unos modelos masculinos bastante interesantes a analizar, bastante interesantes. Así podría recomendar como varias cosas, pero yo creo que mientras con esas es suficiente. Y pasar rapidito a la siguiente diapositiva, ya para ir cerrando un poco esta presentación. Recordarles que la Secretaría para la Igualdad Sustantiva de Género, a nivel municipal, porque también está la estatal, estamos trabajando con diferentes departamentos, como es el de Nuevas Masculinidades, donde estamos tratando de llevar todos estos temas de interés con los hombres, para que seamos nosotros los que también le entremos al ejercicio de cambio. Creemos fundamentalmente que a lo largo de la historia el discurso siempre ha ido hacia las mujeres y rara vez se dirige hacia los hombres, ¿no? A mí como varón nunca me dijeron aspectos de sexualidad o de consentimiento sexual, por ejemplo, ni en la escuela, ni en mi casa, ni con amigos. Son cosas que tuve que ir aprendiendo, digamos, un poco a la mala, ejerciendo violencia también con personas cercanas. Yo nunca me asumo como un hombre no machista, es decir, tengo actitudes, tengo pensamientos, tengo cosas que estoy trabajando y que estoy tratando de reencontrar, redescubrir, modificar, pero nunca estoy exento, ¿no? Y así yo creo que todos los hombres en la época que vivimos actualmente, tenemos algún pasado o alguna acción por ahí que habría que trabajar o repensar. Entonces, antes la Secretaría era en realidad el Instituto Poblano de las Mujeres, que ahí fue donde yo empecé a trabajar con los talleres. Ahora, para este año, ya llevamos más de 70 talleres ofrecidos desde la Secretaría. Y el hecho de que haya cambiado de instituto a Secretaría nos permite mayor autonomía, es decir, podemos tener un mayor ejercicio económico y mayor autonomía porque no dependemos de otra secretaría. Normalmente los institutos dependen de secretarías y ahora ya estamos como elemento autónomo gracias al gobierno actual municipal. Se crearon otros departamentos, como es el Departamento de Diversidad Sexual. Está mi compañero Víctor Terán ahí al frente. Está haciendo un trabajo que me parece bastante bueno y están atendiendo todas las problemáticas del colectivo LGBT o LGBTIAQ, como la teoría lo manifieste con ustedes, pero es algo que estaba fuera en el Instituto Municipal de las Mujeres y que ahora ya se encuentra incorporado. Además viene una campaña muy interesante sobre embarazo adolescentes. Justo este 26 de septiembre van a salir bastantes como infografías, elementos. Ahí sigan la página de Facebook. Están trabajando en derechos sexuales y reproductivos, todo lo que tiene que ver con salud sexual, embarazo adolescente, en fin, un montón de detalles por ahí. También hay un departamento de empoderamiento para las mujeres, donde se están ofreciendo talleres de capacitación para que las mujeres puedan autoemplearse y no dependan económicamente de alguien, que como bien sabemos la violencia económica es algo que también mantiene a las mujeres dentro de relaciones violentas en la pareja, y el hecho de que tengan una autonomía económica pues también les da la posibilidad de mantenerse a sí mismas. Y hay otro departamento que tiene que ver con atención a la violencia y a la discriminación, donde se ofrecen asesorías psicológicas y jurídicas gratuitas para todas las mujeres que están viviendo violencia. Por nuestra parte, en el departamento tenemos una línea de atención telefónica que ahorita se las voy a dictar, pero espero también se pueda colocar ahí en comentarios, que es el 2223 13 77 87, 2223 13 77 87. Y esta línea recientemente se creó con la finalidad de ofrecer un espacio de escucha para los hombres. Así que cualquier hombre que tenga alguna duda, alguna situación que quiera compartir, meditar, reflexionar, nos puede mandar WhatsApp a este número y le contestamos de manera personal. O también si existe algún hombre que esté viviendo algún episodio de depresión, de ansiedad, o tenga problemas en sus relaciones de pareja, o realmente asuma que está ejerciendo algún tipo de violencia y esté interesado en desaprender esta violencia, se puede comunicar con nosotros también y nosotros lo canalizamos a diferentes espacios donde pueda ser tratado.
entendiendo también que desde el espacio de la ansiedad y desde el espacio de la depresión, nosotros los hombres también tendemos a generar violencia o más bien a dedicar nuestro cuidado a manos de otras personas. Históricamente los hombres nunca hemos ocupado roles de cuidado y más bien hemos sido cuidados por otras personas. Entonces también desde este tipo de afecciones es muy importante cuidarse, tratarse, asumir la responsabilidad de nuestro propio cuerpo y de nuestra propia mente para que en realidad seamos nosotros los que salgamos de esta situación sin realmente sostenernos de una manera abusiva de las otras personas. Porque nuevamente, hablando de la precariedad, también nos necesitamos unos con otros, unas con otras. Entonces es necesario que se genere este espacio de escucha. Y a veces solamente con que alguien nos escuche, sobre todo ahorita en etapa de pandemia, de contingencia, a veces con que alguien pueda prestar sus oídos para escuchar la problemática que estamos viviendo, a veces ya es suficiente para tener un respiro. Pues con esa intención estamos lanzando este número de atención telefónica. Por ahí también veré si puedo coordinarme con sus compañeros y compañeras del área de psicología. Tengo planeado sacar un seminario breve, pequeño, sobre el análisis de los discursos y de las representaciones culturales en varias obras, de manera que podamos ver alguna película y analizar cómo se desarrolla el sujeto masculino, cómo se construye, qué cosas en su contexto fomentan o generan que se comporte de tal o cual manera, o en obras literarias, que vamos a analizar en ese seminario algunas obras literarias, con algunos autores que analizan obras y textos. Entonces también veremos si se puede lanzar esa invitación con ustedes para que puedan tomar el seminario con nosotros. Esperamos también poder dar constancias y certificados en ese taller. Y pues nada, si no hay como dudas, preguntas por ahora en el chat, mi participación la dejo hasta aquí. Vamos a hablar de otras cosas, vamos a hablar más adelante de la historia de la pornografía, cómo la pornografía se ha vuelto una escuela sobre el ejercicio sexual de nosotros los hombres, cuáles son las implicaciones, cuáles son los retos y las posibilidades dentro de esta industria o dentro de este elemento. Y vamos a tener otro taller sobre amor romántico, donde tratamos de hablar específicamente de lo que se nos socializa a nosotros los varones, como el hecho de ser caballeros, el hecho de ser conquistadores. Actualmente se está desarrollando por ahí la idea del soldado caído, que también es bastante violenta. Entonces, analizar cómo el amor romántico también nos coloca en una posición de mandatos, ¿no? Y nos genera cierta presión social para cumplir con ciertos roles. Y me parece que el último taller por ahí será de violencia digital, no recuerdo bien ahorita, pero ahí estaremos muy al pendiente con ustedes. Entonces, dejaría ahorita espacio ya para preguntas y comentarios. Luis, muchísimas gracias por todos tus comentarios, tus aportaciones. La plática estuvo increíble. Ya tenemos un montón de comentarios, un montón de preguntas. Ahorita le voy a pedir a mis compañeros Caleb y Rebeca, que también forman parte del programa académico, que nos apoyen a hacerte llegar como estas preguntas para ver si nos puedes ayudar a irlas resolviendo. Te dejo con Excelente, muchas gracias. Hola, ¿qué tal? Hola, ¿qué tal? Buenas tardes a todos. Luis, buenas tardes. Bueno, vamos a comenzar con unas preguntas. Bueno, mi nombre es Caleb. Soy participante desde el área de la Facultad de Psicología. Quisiera comenzar con una primera pregunta, que espero pues la pueda responder a todo el público. Claro. ¿Cuál es el impacto de la masculinidad hegemónica? ¿Cuál consideras que sea el impacto? Claro, la masculinidad hegemónica es aquella que sigue perpetuando una forma única de ser hombre a lo largo de toda esta historia. Se nos está mencionando todo el tiempo que tenemos que ser hombres fuertes, valientes, que no muestren emociones, que no estén vulnerables en ningún momento. Y pues el impacto que tiene hoy en día la masculinidad hegemónica creo que es bastante fuerte porque sigue haciendo presiones. Por eso es que me gusta mucho cuestionar el tema de las nuevas masculinidades, porque lo que sucede en realidad con el machismo es que se renueva.
no se vence, se hace nuevo, se modifica, se adapta al tiempo y al espacio. Entonces, esta masculinidad hegemónica, antes ser proveedor era algo sumamente importante en los hombres y era algo que tenía que estar muy presente. Hoy en día sigue marcado, pero yo diría que la masculinidad hegemónica actual se va reformando, es como una especie de masa que va agarrando forma, donde se nos sigue diciendo a nosotros los hombres que no tenemos que manifestar emociones, por ejemplo, ¿no? Que tenemos que ser fuertes, o el hecho de que tenemos que ser conquistadores en las relaciones. Retomando esta idea del binomio entre dos elementos que se contraponen, seguimos pensando los hombres que tenemos que ser activos todo el tiempo, ¿no? En esta idea de la conquista se nos sigue diciendo que nosotros tenemos que ser los primeros en hablar, que nosotros tenemos que ser los primeros en demostrar que realmente somos hombres, muy hombres. Y me pregunto yo, eso también es parte de la masculinidad hegemónica, ¿no? Esta idea de ser hombres activos todo el tiempo se sigue perpetuando desde la masculinidad hegemónica. Y la idea ahorita es preguntarnos a nosotros los hombres, ¿qué pasa si ocupamos un espacio pasivo, un espacio de pasividad, y lo podemos desapegar de lo correcto e incorrecto, de lo positivo o lo negativo? De manera que si un hombre se queda en la casa a cuidar de los hijos, a cuidar del hogar, pareciera que está ocupando una posición sociocultural pasiva, pero en realidad es un trabajo, ¿no? Es una forma de desempeñar una labor y una actividad. Igual en la conquista, ¿qué tanto nosotros podemos tener más bien la puerta abierta para que sean las compañeras las que nos hablen, las que nos busquen, las que nos digan algo, y no nosotros que estemos ahí acechando o acosando a todas las personas? Yo creo que la masculinidad hegemónica tiene un peso muy fuerte todavía en la actualidad. Gracias. Gracias. De verdad lo considero igual de importante, porque pues todo esto se va marcando dentro de nuestro pensamiento. Bueno, y acerca de eso quisiera preguntarte también, ¿cuáles son los desafíos que tienen estas nuevas masculinidades? ¿Cuáles crees que sean los máximos desafíos o los mínimos desde todos sus ámbitos? Para ver si nos lo puedes explicar, por favor. Yo creo que ahorita una de las situaciones más importantes es poder atender este tema con una mirada interseccional, ¿no? Poder analizar que no todos los hombres somos iguales, ¿no? Es decir, hay espacios interseccionales muy diferentes. Hay hombres que son bisexuales, hombres que son homosexuales, hombres que tienen una capacidad adquisitiva menor, otros que tienen una economía mucho mayor, niveles de estudio diferentes. Entonces yo creo que el reto aquí más bien es cómo vamos a llevar este tema a espacios donde mucho más se necesita, ¿no? Es decir, aquí hay un espacio escolar, un espacio académico que ya tiene bastantes críticas al respecto, pero que sin embargo nos demuestra que todavía hay mucho que hacer. Me duele mucho mencionarlo aquí, espero no me regañen, pero la noticia del profesor de Relaciones Internacionales fue algo terrible para todos los que estudiamos en UAP en algún momento, y nos decimos, bueno, es la UAP, ¿no? Es una institución con mucho poder, con mucha fuerza, y nos damos cuenta que en este espacio se siguen perpetuando actitudes totalmente repugnantes y deplorables, ¿no? Y demasiado de señalar y de evitar o erradicar. Pero esto es en un espacio escolar, imaginémonos qué está pasando en una zona más alejada, ¿no? El reto aquí es cómo llevar el tema para que nuestros compañeros hombres digan, está bien, le entro. Me conviene entrarle al tema, es necesario por mi bienestar y el bienestar de las personas. Yo creo que el reto principal es cómo generar campañas que realmente se impregnen en la mente de las personas. Yo creo que va por ahí. Gracias. Bueno, sigo con una última pregunta de mi parte. Bueno, más que pregunta, quisiera decir cómo es que te interesaste en este tema. Bueno, trabajar sobre estos temas siendo hombre, o sea, siendo desde esta perspectiva. No sé si es fácil seguir para ti con lo establecido. Claro. Bueno, esa es una pregunta que el otro día trabajábamos y me gusta porque es bastante personal y pues sí, lo personal sigue siendo político, aunque no nos guste, aunque nos cause mucho ruido todavía.
Pero sí, yo le entré al tema por accidente, es decir, yo no vine aquí con la intención de ponerme enfrente y decir qué buen hombre soy. Al contrario, siempre trato de analizarme y decirle al colectivo que soy un hombre como cualquier hombre, pero le entré porque me cambié de carrera. Yo estudié primero mecatrónica con la intención de que el trabajo me iba a gustar mucho, pero me di cuenta de que en la facultad para este año, que fue el 2009, había un ejercicio de violencia bastante fuerte, los estereotipos de género estaban muy marcados. Yo, aunque todavía no me criticaba muchas cosas, decidí cambiarme a literatura, porque en realidad a mí lo que me gusta es esto, trabajar con la gente, trabajar con las personas, reflexionar en torno a un montón de cosas, la filosofía como tal. Por ahí también recomiendo Merlí, seguramente alguien ya la vio o ya la vieron por ahí, pero vean Merlí. Eh, y me cambié a literatura y cuando entro me doy cuenta de que un par de maestras están hablando del tema de género y de feminismos, cosa que pues yo casi desconocía. De hecho, en mecatrónica, cuando estudiaba mecatrónica, yo despreciaba bastante el movimiento feminista. Yo también era de estos hombres que decían que son unas exageradas y que está todo muy mal y todo esto. Eso por el 2009 más o menos. Y ya cuando entro a literatura feminista, me doy cuenta de que es como la esclavitud del siglo XXI, así como lo dice Carol Paterman en El contrato sexual. Es un tipo de esclavitud el que estaban viviendo las mujeres o el que están viviendo las mujeres con la doble o triple jornada laboral y con un montón de violencias que se están viviendo. Entonces yo en realidad quería ser parte de algo que generara cambio. Yo tenía hambre por estar adentro de algo que generara cambio sin importar como cuál fuera la situación. Me metí a teoría literaria feminista y me convertí en este feministo que todo el mundo ha criticado. Yo ahí iba con mi pancartita de hablar por las mujeres y de decir que cuiden a las mujeres y que las mujeres no tienen que vivir violencia, hasta que el propio movimiento feminista y propias compañeras pues tuvieron a bien ponerme un alto, ¿no? Y decir, oye, pues tú no puedes hablar de cosas de mujeres, tú no puedes hablar de lo que viven las mujeres, pues porque no eres mujer. Y ya fue donde se me presentó la posibilidad de ahondar el tema en el tema de masculinidades. Y sí fue un choque algo fuerte al inicio, porque rascándole me di cuenta de que yo tengo un montón de ejercicios machistas, me di cuenta de que en mí hay un montón de cosas ahí bien metidas en el tuétano y que tenemos que sacar. Y además yo soy de una comunidad un tanto alejada de la ciudad o de la capital, al menos para mi tiempo de adolescente. Yo soy de Chipilo, Puebla. Soy muy orgulloso de ser de Chipilo y de mi tradición y de toda la historia que hay detrás, pero es preciso reconocer que, dado que fue una comunidad migrante que se mantuvo aislada durante mucho tiempo y debido a la tradición también, hay mucho machismo, ¿no? Hay un ejercicio del machismo bastante fuerte en la comunidad. Incluso tuvimos alguna vez algún problema con mi hermano, que me lleva 12 años, y él es ultra violento. Él en los partidos de fútbol siempre era el de romperle la cara a todo mundo, y yo fui su contraparte. Entonces, cuando entro al tema de masculinidades, se me abre una caja de Pandora para poder entender todo lo que pasó en mi familia, ¿no? Y en toda mi descendencia. Y heme aquí, pues por eso es que le entré como a estos temas, a este espacio, y ya de aquí no me he movido. Sí me incomoda un poquito la visibilidad, no me gusta mucho como que vean mi nombre y vean mi cara y vean estas cosas, pero entiendo que también a veces es necesario. Entonces, pues básicamente fue por eso que le entré al estudio de todo esto y así. Bueno, muchas gracias por compartir la experiencia y bueno, también el pequeño, mucho conocimiento que pues también nos atiene a todos, ¿no? Gracias, Caleb, muchas gracias. Recalcar también que en mi comunidad, en el caso de Agnes Torres, cuando fue el asesinato de la activista transexual Agnes Torres, pues fue alguien de mi comunidad, ¿no? Que perpetuó este asesinato. De ahí se ha repartido mucho más la idea de que la gente de mi pueblo es gente mala. Sí tenemos lo nuestro, sí tenemos cola que nos pisen, pero también hay una humanidad muy grande y muy bonita en mi pueblo. El asesino de Agnes fue compañero mío en la secundaria. Entonces ya tenía como ahí la semillita de todos estos temas de género. Hola, Rebeca. Va a haber preguntas también por ahí. Hola. Sí, yo me presento, soy estudiante de psicología y pues también tengo preguntas para ti.
La primera Excelente. pregunta que voy a hacer es, ¿cuál es el mayor reto al hablar sobre masculinidades? Yo creo que el mayor reto siempre es hablarlo con otros hombres. Nos hemos dado cuenta de que en talleres, cuando son mixtos, los compañeros casi no participan. No dicen absolutamente nada, se quedan callados y ya. Pero me ha tocado mucho que cuando el grupo solamente es de hombres, hay muchísima resistencia, incluso ofensas, ¿no? Hemos vivido incluso ofensas. Lo digo abiertamente, en el último de los talleres que di en 2017 más o menos, en la Facultad de Comunicación, sí se hizo el alboroto ahí en un salón de clases por parte de un profesor, que terminó ofendiendo literalmente, ¿no? Y esto es porque nos incomoda el tema. Estamos viendo la característica de machista como si fuera un insulto así horrible y terrible, ¿no? Cuando el hecho de que alguien te diga machista te está invitando a que reflexiones en muchos de tus comportamientos. Y eso es lo que no nos gusta a nosotros los hombres, ¿no? Incluso a mí me ha incomodado un montón de cosas a lo largo del tiempo y me ha tocado como picar piedra para que se salga esa incomodidad de mi parte, pero creo que el principal reto es ese, cómo vamos a suavizar la resistencia, cómo vamos a poder meternos en el consciente de las personas para que realmente llegue el mensaje. Creo que eso es de lo más difícil que ha pasado en los talleres. Sí, realmente creo y he considerado también nosotros, pues es un tema que también se trata en la facultad y es un tema que vemos que sí a nuestros compañeros les cuesta bastante, aunque ellos se esfuerzan, es un tema que para ellos es un poco pues delicado y sí, con base a esto quisiera preguntar, ¿cómo reaccionan los hombres al hablar sobre estas nuevas masculinidades? ¿Cuáles primeras reacciones? Nosotros siempre hemos tenido como el cuidado o la intención. También sabemos muy bien que a veces un tallercito de 2 horas, una plática de 2, 3 horas, pues no va a generar realmente un cambio muy profundo. Pero sí me he topado con experiencias muy, muy bonitas, donde algunos hombres incluso se acercan. En el servicio operador de limpia, tuvimos el caso donde un chico se acercó y me decía, es que mi exnovia, porque ya terminamos, me está diciendo que ya no le hable. Y pues yo no sé qué hacer, ¿no? Yo no sé si hablarle o no hablarle. Entonces fue muy bonita esa plática con él porque le dije, pues te está diciendo que no le hables, ¿no? O sea, es muy claro el mensaje, no le hables. Eh, Otro chico que alguna vez se acercó y me agradeció y me dijo, yo acabo de salir de mi casa peleando el día de hoy y gracias a la plática que estamos teniendo, pues quiero regresar a pedir disculpas y a reconocer lo que estoy haciendo mal. Eh, y siempre trato en el taller de iniciar precisamente con las estadísticas de muerte para que veamos los hombres por qué nos conviene entrarle. Hasta ahí tenemos privilegios, ¿no? Es decir, nosotros los hombres tenemos un montón de privilegios y hasta en el tema de masculinidades tenemos el privilegio de que si le entramos nos beneficia. No solamente beneficiamos a los otros, nos beneficia a nosotros, a nuestro cuerpo, a nuestra salud. Eh, entonces siempre trato de entrarle ahí con los compañeros y decirle, bueno, si te sumas, vas a poder mejorar tu relación con tus hijos, que normalmente con hombres de edad avanzada es por donde le hemos entrado. Cuando le preguntamos cómo te llevas con tus hijos, con tus hijas, hay un quiebre por parte de los hombres, reconociendo que no vieron cómo crecieron sus hijos, que no estuvieron presentes, pero aportaron dinero siempre, ¿no? O cómo es tu relación con tu esposa, con tu pareja. Siempre por ahí le entramos para que digamos, el rechazo al tema se disminuya. Siempre es como la intención que tenemos por ahí, pero falta mucho para poder bajar esa resistencia. Sí, con base a eso, yo creo que el proceso que viven estas personas, bueno, los hombres, al vivir el proceso, a lo que se le conoce como deconstrucción, cuando hablamos de deconstrucción y le agregamos la palabra masculinidades, por lo general se ponen pues a la defensiva, pues de inicio, ¿no? Pero ¿cómo podemos invitarlos al diálogo sin contar con esta reacción? Ay, es bien difícil. Ahí sí no lo sé. Yo vuelvo a apostarle a las representaciones culturales.
¿no? Es decir, que transmitamos este mensaje desde la literatura, desde espacios de círculos de reflexión. Está por ahí el grupo de hombres trabajando, sé que está a cargo de Gabo, está por ahí Cirilo también con sus grupos de reeducación, que me parece que tienen un impacto mucho mayor. Es decir, trabajar varias sesiones con los sujetos puede permitirlo, pero lo que han reportado muchos estos grupos también es que los hombres no terminamos el ciclo, es decir, no acudimos con largo tiempo. Entonces, habría que analizar, para bajar un poquito la resistencia nuevamente, cómo se genera el discurso. Si el discurso lo estamos lanzando desde el regaño, desde el tratar de educar a las otras personas, o si estamos generando un espacio también de reconocimiento. Creo que lo principal aquí va a ser el reconocernos como hombres, el reconocernos como hombres machistas, muy a pesar de que no queramos, y sobre todo que el trabajo sea de hombres con hombres. Lamentablemente hemos visto que cuando hay mujeres dando estos talleres, estas conversaciones, que seguramente ustedes como mujeres lo tienen mucho más aprendido que nosotros, otros hombres no escuchan, ¿no? Es como, es mujer, no la escucho, es mujer, la ofendo, es mujer, no sabe. Y es una desgracia que ha pasado. Yo creo que va a ser como desde las representaciones culturales, desde generar espacios realmente de compañía y de acompañamiento desde este ser hombre, y no desde un espacio jerárquico o no desde un espacio donde yo te vengo a decir cómo hacer las cosas. Creo que sería un poquito por ahí. Bueno, pues te agradezco que hayas contestado estas preguntas que teníamos. De mi parte es todo y pues creo que esto es muy enriquecedor para todos nosotros. Gracias. Muchísimas gracias a ti, Rebeca. Gracias también a nuestro compañero, a Diana. Veo por ahí que en Facebook, porque aquí tengo el Facebook, dicen que mandemos saludos a Farid Castillo. Entonces, por ahí a la banda también le mandamos saludos para que estén presentes a los otros talleres. Sí, igual Alejandro Morales te agradece por tus comentarios, las reflexiones, las aportaciones que pues nos has compartido durante la tarde. Jessica Olvera, le parece igual que a nosotros que eres un excelente ponente, y pues para ella y todos los demás que nos han estado enviando este tipo de comentarios, recordarles que todavía nos quedan 3 o 4 pláticas contigo, sí, en este ciclo de conferencias que vamos a hacer a través de la página de Psicología y Género de la UAP. Y pues de nuevo, Luis, muchísimas gracias por todo. Quedamos pendientes para las próximas fechas, las estaremos publicando en el grupo de Facebook, y pues cualquier cosa, seguimos pendientes en nuestras redes sociales. Les agradecemos a todos y pues que tengan buena tarde. Gracias, Luis. Perfecto, muchísimas gracias, que estén muy bien, gracias por la invitación, el poder participar aquí me enriquece mucho, y que estén muy bien todos y todas. Gracias, nos vemos pronto. Adiós. Chao.